Bienvenidos queridos chicos a la clase del día de hoy. Estaremos continuando con el trabajo de ejercicios de dinámica con las aplicaciones de las leyes de Newton. Para lo cual en pantalla tenemos nuestro primer ejercicio. En la figura, si el cuerpo es de 30 kilogramos y el coeficiente de rozamiento cinético es 0,2, determinar. Literal A. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Si esta fuerza de aplicación es de 100 newtons. B. ¿Qué valor tiene la fuerza para que el cuerpo se mueva con velocidad constante? En otras palabras, con movimiento rectilíneo uniforme. Que la aceleración sería igual a cero. Literal C. ¿Qué valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva con una aceleración de 1,5 metros sobre segundos? Bueno, aquí le hace falta al cuadrado. Pero estos son los datos que nosotros tenemos. Vamos a ir escribiendo cada uno de ellos y viendo qué datos conocemos, luego hacer el diagrama, ¿no es cierto?, de fuerzas aquí en el gráfico, para luego ir planteando las ecuaciones que necesitemos. Datos. ¿Qué datos tenemos, chicos? Participen, por favor. Masa igual a ¿cuánto? 30 kilogramos. 30. ¿Ya? Fuerza, ¿Qué otro dato tenemos? fuerza, Tenemos para el literal A un valor de fuerza de ¿cuánto? De 100 newtons. Para el literal B tenemos que la velocidad va a ser constante. Si la velocidad es constante, significa que la aceleración vale cero. Por lo tanto, también sería un dato para el literal A. Perdón, para el literal B, porque nos hace una pregunta. ¿Qué fuerza debe tener? O sea, esta es la pregunta. Pero nos da una característica, cuando la aceleración es cero. ¿Cómo sabemos que la aceleración es cero? Porque dice que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Literal C. ¿Qué valor debe tener la fuerza? Igual, la misma pregunta anterior. ¿Qué valor debe tener la fuerza? Pero ¿cuál es la característica? Que hay una aceleración de ¿cuánto? De 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Algún dato adicional más que se nos pase por alto, chicos? Ese del El dato que nos falta es del rozamiento cinético. ¿Qué es este valor? Bueno, queridos chicos, todos los cuerpos que se encuentran en contacto siempre van a tener un coeficiente que estará entre 0 y entre 1. ¿Qué significa este coeficiente de rozamiento? En otras palabras, no es más que decir que es la rugosidad que tenga, ¿sí? Si el cuerpo es muy liso, si es muy áspero, depende de eso, depende del material, el coeficiente irá variando. Existen dos tipos de coeficientes, el estático y el cinético. El estático, como lo dice su palabra, es cuando el cuerpo está en reposo. Y el cinético tiene que ver con movimiento. Por esa razón, tiene que ver entonces cuando el cuerpo está en movimiento. O sea, que cuando este cuerpo se va a mover, va a tener un coeficiente de rozamiento de 0,2. Y lo vamos a ir tomando en cuenta para el ejercicio de hoy. En pantalla nosotros podemos observar los coeficientes de rozamiento que tienen algunas superficies de contacto. Por ejemplo, ¿cuál es el número del coeficiente de rozamiento estático y cinético? Bueno, aquí nos dice fricción dinámica, es cuando ya hay movimiento, que sería el coeficiente cinético. Si ustedes se fijan, hay un valor diferente y depende todo de los materiales. Por ejemplo, madera con madera. El estático 0,5 y el dinámico 0,3. O sea, que cuando hay movimiento existe menos rozamiento que cuando están en reposo. Dos pedazos de madera o dos bloques de madera o dos cuerpos de madera. De igual manera, el acero sobre el hielo, teflón sobre teflón, caucho, vidrio, los de esquí sobre nieve, por ejemplo. ¿Qué pasa si el esquí está encerado, cubierto con una capa y se utiliza sobre el hielo? Por esa razón es que es muy fácil moverse a través del hielo. De igual manera, madera sobre el cuero, aluminio sobre acero. En las articulaciones humanas también existe fricción, pero fíjense, los valores son bastante pequeños, sobre todo cuando hay movimiento, nosotros no lo sentimos, pero en cambio cuando estamos en reposo y pasamos a movernos, a veces como que se siente un poquito aquello, y es justamente porque siempre existe esa fricción. Claro que sí, en las articulaciones humanas también existen otros elementos que permiten que nosotros no sintamos ningún tipo de dolor, porque ya cuando se van desgastando ciertos componentes,
hay que tomar, bueno, ciertas vitaminas, ciertas otras cosas para que evitemos, para que no haya dolor. ¿Por qué? Porque justamente es lo que pasa con la fricción. Ahora, si ustedes se fijan en esta tablita, no tenemos ninguna presencia de unidades. Sí, no hay unidades. Entonces, el coeficiente de rozamiento vamos a considerarlo sin unidades. ¿Sí? No tiene unidades, solamente es un valor que va desde 0, ¿sí?, hasta el número 1. El número 1 es el valor más alto que puede existir sobre el rozamiento. Por ejemplo, lo encontramos en ¿dónde? En el caucho sobre el cemento seco. Sobre el cemento seco. Caso típico de las ruedas de un auto, ¿no es cierto? Sí, cuando se mueven sobre una carretera, entonces por esa razón también vemos aquí estos valores, queridos chicos. Regresando al ejercicio, nosotros vamos a escribir el dato que nos indican. ¿Con qué letra se simboliza el coeficiente de rozamiento? Bueno, la letra es una letra U, ¿sí? Una letra U de esta forma, si ustedes pueden mirarla. De esta manera se simboliza el coeficiente. Bueno, si estamos hablando de coeficiente cinético, entonces será U sub C. En este caso es 0.2, no tiene ninguna unidad. Pero este dato será súper valioso porque con esto nosotros sabemos también si el cuerpo se encuentra en movimiento o no. Como me dice coeficiente de rozamiento cinético, entonces asumimos que el cuerpo se encuentra en movimiento. ¿Sí? Hay movimiento. Si me dijera coeficiente de rozamiento estático, entonces entendemos que el cuerpo, el objeto, se encuentra en reposo por la palabra estático. Ahora, con todos los datos ya listos para trabajar, vamos a realizar el diagrama de fuerzas aquí en este gráfico. Por lo tanto, iremos graficando absolutamente todos los valores que ya conocemos. Bien, me ayudan por favor, chicas y chicos, con las fuerzas presentes en este cuerpo. ¿Qué nomás tenemos? La normal y la del peso. Bien, tenemos normal hacia arriba. Listo. Vamos a escribir la letra N de normal. El peso hacia ¿a dónde? ¿Hacia dónde va el peso? Hacia abajo. Muy bien, el peso hacia abajo. Así que vamos a poner el peso también. ¿Sí? Siempre apuntando hacia el centro de la Tierra. Y la normal siempre perpendicular. ¿A quién? Perpendicular a la superficie de contacto. Aquí está el peso. Listo. ¿Qué otro valor también tenemos de fuerza para este ejercicio? Tal vez entra ahí las variantes en la de fuerza en X y fuerza en Y. Correcto, tenemos las fuerzas en X y fuerzas en Y de esta letra F, que es la fuerza de aplicación. Correcto, así que tenemos fuerza en X. Vamos a ubicarla aquí a la fuerza en el eje de las X. Muy bien. Fuerza en el eje de las X. Nos hace falta también en el eje de las Y. Ahora incluso aquí existiría una suma vectorial. Si sumamos los dos valores de las componentes, nos daría como resultado la fuerza total, la fuerza de aplicación, esta letra F que le encontramos aquí. Listo, tenemos entonces también nuestra fuerza en Y. Muy bien. ¿Alguna otra fuerza que esté presente? ¿Hay rozamiento? ¿Hay fuerza de rozamiento? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me daba por algo me dio un coeficiente. Por lo tanto, vamos aquí a agregarle. Sí, vamos a agregar esta fuerza de rozamiento que también está presente. Muy bien. FR. Sí. Y la fuerza de rozamiento se opone a quién? Se opone al movimiento. Por lo tanto, va de esta manera, en esta dirección, apuntando hacia la izquierda. Porque si la fuerza está alando el cuerpo, ¿no es cierto?, hacia el lado derecho, entonces la fuerza de rozamiento se opondrá. ¿Hacia dónde? Hacia el lado izquierdo. Muy bien, ahora sí, con el gráfico también ya listo y nuestro diagrama de fuerzas, podemos proceder a la solución del ejercicio. ¿Ok? Muy bien, aquí está ya nuestro gráfico, lo adjuntamos y podemos entonces pasar a la solución.
Para pasar a la solución, queridos chicos, nosotros empezaremos realizando el diagrama, bueno, tomando en cuenta el diagrama y realizando la sumatoria de fuerzas que existen tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a ir haciendo en este instante. Muy bien, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 o es igual a masa por aceleración. ¿Cómo sabemos? Igual a masa por aceleración si existe movimiento en ese eje. En el eje Y, pregunto, ¿existe movimiento? ¿Se está moviendo sobre este eje? ¿Sí o No, no? no. No, no se mueve. Por lo tanto, entonces sería que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En cambio, en el eje de las X, que ya más adelante ya lo vamos a hacer, ¿es igual a 0 o es igual a masa por aceleración? A masa por aceleración. Es igual a masa por aceleración porque tenemos el cumplimiento de la segunda ley de Newton. Sí, existe una aceleración y, se estará moviendo. Claro, para el literal B de será igual a 0. Sí, así que aquí podríamos incluso ir definiendo. Para el literal B sería igual a 0, pero para el literal C sí tenemos la presencia de ¿quién? La presencia de aceleración. Así que de una vez vamos a ir ubicando estos valores que son muy importantes. Bien. Bien, masa por aceleración. Listo, chicos. Muy bien, ahora sí. Comenzamos entonces con el primer literal. Para el primer literal queremos averiguar el valor, bueno, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la aceleración? Sí, la pregunta es la aceleración, ¿cuánto vale si la fuerza de aplicación es de 100 newtons? Entonces, ¿está en movimiento en el eje X? ¿Existe aceleración en el eje X? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, también vamos a tomar en consideración la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. La aceleración es mi gran pregunta y es lo que queremos saber. Pero vamos a empezar con el eje vertical. En el eje vertical, ¿qué fuerzas nomás están presentes? Todas las que están aquí a partir del punto de referencia hacia arriba son positivas. Todas las que están hacia abajo son negativas. Por lo tanto, sería la normal positiva más, ¿existe otra positiva? La de fuerza en Y. Fuerza en Y, sí, también es positiva. ¿Y existe alguna negativa que esté abajo del punto de referencia, que es aquí justo donde está el mouse? La del peso. Sería el peso, entonces menos el peso y esto es igual a 0. Esto es en el eje de las Y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir reemplazando todos los datos y despejando este ejercicio. Bien, avancemos rapidito. Listo, la normal, no sabemos aún cuánto vale. Necesitamos aquí la fuerza en Y. La fuerza en Y, queridos chicos, al tener un ángulo de inclinación aquí, entonces necesitamos hacer uso de las componentes trigonométricas, seno o coseno. Entonces, fuerza en Y, ¿es seno o es coseno? Es seno porque es el Seno. opuesto. Sí, correcto, es seno, seno de 20 grados. El peso sabemos que es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Así que, queridos chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer en este instante? Vamos a despejar. Todo lo que no sea normal va a pasar al lado izquierdo, ¿sí? Y cambiará de signo, ¿sí? La masa por la gravedad, que es el peso, como está negativa, pasa al otro lado como positiva. Entonces, masa por gravedad menos fuerza por el seno de 20 es igual a ¿quién? A la normal. Vamos a sacar este valor. Y este valor igual lo iremos usando más adelante. La masa tenemos, sí, vale 30, así que vamos reemplazando. 30. ¿Conocemos la gravedad? Sí, 9.8. ¿Conocemos la fuerza? Sí, 100. ¿Conocemos el seno de 20 también? Hacemos uso de la calculadora y sacamos todos los resultados. ¿Cuánto es 30 por 9.8? 294. Excelente, 294. ¿Y cuánto es 100 por el seno de 20? 34.20. Muy bien, 34.20. Hagamos la resta por favor y sacamos el resultado.
¿Cuánto es? 259.8. 259.8. Esto se mide en Newton, sí, porque es una fuerza. Ese es el valor de la normal. Ese valor lo vamos a utilizar más adelante. Vamos entonces ahora con la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Veamos el gráfico. ¿Qué fuerzas hay en el eje de las X? Fíjense. Tengo fuerza en X y tengo Rozamiento. rozamiento. La fuerza en X positiva y el rozamiento negativo. Por lo tanto, será fuerza en el eje de las X menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. ¿Qué es lo que quiero averiguar? Quiero averiguar la aceleración. Ahora vamos a ir sacando todos los valores y reemplazando todo lo que conocemos. Bueno, como estamos en el eje X, seno o coseno. 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 Entonces en vez de fx vamos a ubicar f por el coseno de 20 grados. Ahora aquí la fuerza de rozamiento va a ser algo nuevo, chicos. Hay una fórmula que nos falta agregar y en este instante lo vamos a hacer, que ustedes la van a ir utilizando. La voy a agregar justo aquí arribita. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento, chicas y chicos? Tiene una fórmula bastante sencilla, bastante peculiar, que es la siguiente. La normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento. Ahora entra en juego el coeficiente de rozamiento que ya tenemos y también el valor de la normal que ya encontramos hace un instante. Entonces aquí en vez de fuerza de rozamiento, ¿qué puedo hacer? Normal por el coeficiente de rozamiento. Listo. Y ahora sí, reemplazamos datos. Bueno, podríamos despejar de una vez. Esta masa pasa al otro lado a dividir, ¿sí? Y con eso despejamos y tenemos la aceleración, que es lo que estamos buscando para el literal A. Pasaría a dividir. Listo. Entonces ahora sí, ya está todo despejado. Entonces la aceleración es igual a todo lo que tenemos al lado derecho. Así que reemplazamos datos y listo. La fuerza tenemos, sí, vale 100. Tenemos la normal, sí, también tenemos, que es un valor de 259.8. Tenemos el coeficiente de rozamiento, que vale 0.2. Tenemos la masa, que vale 30 kilogramos. Y listo. Con eso podemos hallar el valor de la aceleración. ¿Me ayudan, por favor, chicos? ¿Cuánto les da 100 coseno de 20? Por 100. 93. 93.96. Gracias. 93.96 menos 259.8 por 0.2. Listo. 51.96. Listo. Saquemos entonces ya el resultado final. Hacemos la resta y dividimos para 30. Y el resultado nos dará en metros sobre segundos al cuadrado, porque es la aceleración. La aceleración que tiene cuando se le aplica esa fuerza. ¿Cuánto es? 1.4. 1.4 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración que tendría este cuerpo si se le aplica una fuerza de 100 newtons. Bien, vamos a continuar con los dos literales que nos faltan. Ahora me pide para el literal B, me está pidiendo la fuerza si la aceleración vale 0. La sumatoria de fuerzas en Y está lista, así que esta no la volvemos a sacar otra vez porque aquí no va a cambiar absolutamente nada. Pero en X sí, porque aquí me dice qué es lo que pasa, cuánto vale la fuerza si la aceleración es 0. Entonces, vamos a ubicar todas las fuerzas en el eje X otra vez. ¿Cuáles hay? Solo hay dos, fuerza en X y rozamiento. Nada más. Entonces será Fx menos fuerza de rozamiento es igual a 0. Los valores los podríamos ir reemplazando, los que ya conocemos, bueno, o podríamos ir despejando también. La fuerza de rozamiento pasará al otro lado como suma. Aquí es igual a fuerza en X, es igual al coseno de 20. Este coseno de 20 pasará al otro lado a dividir porque está multiplicando. Por lo tanto será igual a ¿qué? Al coseno de 20. ¿Y a qué es igual la fuerza de rozamiento? Ya lo vimos hace un ratito. La normal por el coeficiente.
¿Tenemos todos esos valores? Sí, tengo todos los valores, tengo todos los datos, así que ¿qué vamos a hacer? Reemplazar y sacar la respuesta. Listo. Estos valores ya habíamos sacado, nos dio 51.96. 51.96 dividido para el coseno de 20. ¿Cuánto les da, chicas y chicos? 55.29. 55.29 newtons. Este es el valor que tendría la fuerza, ¿sí? Para una aceleración igual a 0. En otras palabras, para que el cuerpo esté en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que está en rectilíneo uniforme? Porque nos da el valor de un coeficiente cinético, que significa que sí existe movimiento. Literal C. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Para este literal, chicos, la pregunta es ¿cuánto vale la fuerza? Sí, la aceleración vale 1,5. Entonces, para ello, realizamos el mismo trabajo que hicimos antes. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Fx menos fricción es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Vamos a ir despejando todo. Bien, Fx de coseno de 20 grados. La normal por el coeficiente de rozamiento equivale a la fricción. La aceleración sí sabemos, la masa sí sabemos. Así que lo único que tenemos que hacer es ir despejando y dejar todo en función de fuerza para poder sacar la respuesta. Así que bien, la fricción pasará al otro lado, ¿no es cierto? Como suma más la normal por el coeficiente de rozamiento. Y todo esto será dividido ¿para qué? Para el coseno de 20. Y con eso tendríamos ya la respuesta definitiva para saber cuál es la fuerza que debe tener de aplicación para una aceleración de 1,5. Listo, hasta ahí está. ¿Qué hacemos en este instante? Reemplazamos datos y listo. Masa vale 30, aceleración 1,5. La normal por el coeficiente ya teníamos que es 51.96 y listo. Y el resto es puro matemáticas. ¿Alguien ya tiene la respuesta? Veamos los valores. 30 por 1,5 nos da un valor de 45. 45. A esto le sumamos 51.96, lo que nos da un valor de 96.96. Todo dividido para el coseno de 20. Vamos a ingresar estos valores en nuestra calculadora y sacaríamos el resultado final. Entonces tenemos 96.96 dividido para el coseno de 20, lo que nos da un resultado de 103.18. 103.18. ¿En qué unidades? En newtons. Entonces, ¿qué fuerza necesita el cuerpo para moverse con una aceleración de 1.5? Una fuerza de 103.18 newtons. Y con esto finalizamos el ejercicio y la clase de hoy.